La vida de los dictadores está llena de verdad y de leyenda. Lo que les vamos a contar hoy en los dosieres de la historia es fruto de una minuciosa investigación, pero sus protagonistas ya son legendarios. Objetivo matar a Franco, nuestro documental de esta noche, es un recuento apasionante de los intentos de asesinato contra un hombre casi inmortal. A Francisco Franco, el soldado que soñó con recuperar el imperio para España, intentaron matarlo primero los que veían en él a un general peligroso para la República. Después, Franco fue blanco de los que compartieron su lucha y sus ideas, pero no su ambición de poder. Y sobre todo, quisieron matarlo los anarquistas españoles o hijos de españoles que creían que solo, matando al dictador, cambiaría el destino de España. En Objetivo matar a Franco se cuenta finalmente por qué la ETA nunca intentó asesinarlo para no convertirlo en un mártir y cómo prefirió esperar al sucesor y hacerlo volar por los aires. El documental está producido por Televisión Española a partir de una investigación y de un guión de Llucia Oliva con realización de Ignacio Sánchez. Es una historia apasionante de generales que intentan sublevarse para restaurar la monarquía, de servicios extranjeros conspirando contra el generalísimo y de cómo Estados Unidos descarta el asesinato de Franco porque llega a la conclusión de que su gobierno solo es peligroso para los españoles y no para Occidente. Finalmente, esta es una historia de hombres ejecutados sin juicio y acusados de intento de asesinato al jefe del Estado. Los narradores de Objetivo matar a Franco son supervivientes de la clandestinidad o del orden establecido y cuentan en detalle de qué manera se protegía la vida del hombre que pensaba que en su destino no estaba escrita la palabra muerte. En Las Palmas, la memoria popular dice que el Corredera planeó matar al general Franco el día del alzamiento nacional. Su abogado, Alfonso Calzada, está convencido del intento. Yo creo que fue realidad, pero a esa realidad se dio el tinte de bulo, porque si no hubiesen sido perseguidas muchísimas personas. Tras la guerra, un grupo de generales del bando nacional quisieron deshacerse de Franco. El profesor Antonio Marquina prueba que estaban pagados por Inglaterra. Toda la Junta Militar va a ser el intento de reemplazar a Franco, dando un golpe de Estado desde el año 40, que se forma. Antonio Ortiz es el superviviente de un comando que en 1948 intentó bombardear a Franco en San Sebastián. Cargamos en la avioneta alrededor de 120 kilos de bombas. Y no cargamos más porque ya no había sitio. El anarquista Octavio Alberola organizó varios atentados contra Franco. Algunos de sus hombres murieron en el intento, como Francisco Granados y Joaquín Delgado. En la década del 60, Franco era el verdadero obstáculo para un cambio de régimen en España y por eso decidimos su eliminación. Julen Madariaga fue uno de los fundadores de ETA. Ayudó a los anarquistas a poner una bomba contra Franco. Entregamos la famosa maleta a los compañeros estos de los que te hablé, contrabandistas que se encargaban del asunto, y la pasaron por aquí. Según uno de los máximos responsables de la seguridad de Franco, Eduardo Blanco, el caudillo era prácticamente invulnerable. Franco tenía una seguridad casi perfecta. De la clandestinidad lo sabíamos todo. El general Francisco Franco ha pasado a la historia como el hombre que tuvo más poder en España desde Felipe II y fue capaz de mantenerlo durante casi 40 años, con mano de hierro. Documentos y testimonios demuestran que hubo muchas conspiraciones contra su vida y su régimen dictatorial, pero el peligro siempre pasó por su lado sin ni siquiera rozarle. Franco era providencialista desde su tiempo de África, en que milagrosamente salvó la vida. Creía desde entonces tener lo que llaman los moros, una maraca, es decir, que el destino le tenía reservado para vivir, y efectivamente así fue. La Casa del Ferrol, donde nació Franco, está señalada. De hecho, los años que Francisco Franco pasó allí marcaron su talante. La convivencia con su madre y el ambiente militar ferrolano hicieron de Franco un hombre conservador, católico y profundamente anticomunista.
un hombre que desconfiaba muchísimo del liberalismo en la historia de España y de las instituciones liberales, esto es, partidos y parlamentos, desconfiaba de ellas, puesto que veía en ellas fundamentalmente una de las causas de esa decadencia de España que había llevado a la pérdida de Cuba y de Puerto Rico en el año 98. Ese fracaso español, que significaba la pérdida de las últimas colonias, influyó decisivamente en el pensamiento de Franco. Y cuando fue a la guerra de Marruecos, estaba convencido de que con la victoria en África podía comenzar la recuperación del imperio y el orgullo españoles. Lo que sí empezó allí fue la fama y el prestigio militar de Franco. Cuando en abril de 1931 es proclamada la República, el general Franco tiene uno de los cargos de más peso en el ejército. Es director de la Academia Militar de Zaragoza, pero los dirigentes republicanos desconfían de él, porque es declaradamente monárquico. Precisamente en el mismo momento de proclamarse la República, Franco primero mantuvo la bandera monárquica en la institución y segundo, aún acatando el nuevo régimen, hizo una pública manifestación de su lealtad y su gratitud al régimen anterior. Franco decide continuar su carrera militar con la República. Sin embargo, en los círculos políticos se sospecha que este general tiene todas las condiciones para encabezar un golpe militar. Por eso, cuando en 1932 es nombrado gobernador militar de La Coruña, los republicanos le espían. Franco frecuentaba un casino de la calle Real y por la noche volvía al gobierno militar cruzando el puerto, que estaba desierto a esas horas. Era poco más de 1 kilómetro de paseo, que solía hacer solo, y una noche de aquellas pudo ser la última, si no llega a ser por el dirigente del partido sindicalista, Manuel Fernández. El sindicalista coruñés Manuel Fernández me contó que tenía la misión de seguir a Franco en el año 32. Le acompañaba un joven anarquista que quería matarlo. Fernández le preguntó al joven anarquista, ¿pero por qué quieres que le matemos? Y él le dijo, pues no sé, esta persona no me inspira confianza. Si el primero que se planteó matar a Franco fue un paisano suyo, los canarios fueron los que más veces lo intentaron en el corto espacio de unos meses. Aunque ninguno de los intentos llegó a tocar al general, los documentos muestran que todos los presuntos responsables lo pagaron con la vida. Canarias, marzo de 1936. Franco es nombrado comandante general de las islas. El gobierno quiere alejar de Madrid a los militares significados que pudieran conspirar contra la República. Por eso, cuando Franco llega a la Capitanía Militar de Tenerife, las izquierdas protestan e intentan echarlo de Canarias. Luego le amenazan de muerte. En estas estancias que aún conservan su recuerdo, se redobla la vigilancia. Nada podrá evitar que la noche del 15 de julio de 1936 el edificio sea asaltado por 3 anarquistas armados. Desde una casa colindante, los anarquistas pudieron saltar a la zona del recinto militar donde vivía Franco. En sus memorias, uno de los conspiradores, apodado Antoñé, cuenta cómo subieron a la terraza del dormitorio del general para matarle, pero fueron descubiertos. Resulta que la puerta estaba cerrada con una tranca por dentro y que aquello no cedía. Franco se tiró a la puerta de la plaza de Bailén. Gritó ¡socorro! ¡Pistoleros! Horas después muere en Las Palmas el gobernador militar general Amadeo Balmes. Franco tiene que asistir al entierro, una excusa perfecta para viajar a Las Palmas. La noche del 16 de julio de 1936 se embarca en el Viera y Clavijo. En el barco la policía detiene a un anarquista armado, Amadeo Hernández, al que acusaron de estar comisionado por el Frente Popular para matar a Franco, y fue represaliado. Amadeo Hernández fue condenado a 4 años de cárcel y sin embargo fue trasladado a la península y asesinado en el Tajo junto con otros. Hay documentos que prueban el fusilamiento por motivos políticos de Amadeo Hernández, que murió junto a otros 3 republicanos, acusados también de querer matar a Franco. Primitivo Pérez, Joaquín Masmano y Arturo Camino habrían propuesto hacer volar el Hotel Madrid de Las Palmas, donde se alojaba el general. En ese hotel, Franco recibió la noticia del alzamiento y, a pesar de su implicación, las autoridades republicanas no se decidieron a detenerle. Franco pudo llegar al gobierno militar y desde allí partió hacia Marruecos para encabezar la rebelión. La suerte le acompañaba, porque cuando se embarcaba le estaban apuntando las armas de las autoridades republicanas. Habían proyectado disparar sobre Franco desde la azotea del gobierno civil para detenerle, pero al final no se decidieron. ¡Viva Franco! ¡Viva Franco! ¡Viva España!
Incluso en las películas sobre Franco se recuerda que viajó en un remolcador al aeropuerto de Gando, donde tomó el Dragon Rapid y voló a África. Lo extraño es que fuera por mar, cuando el camino normal era la carretera de Telde. El historiador canario José Alcaraz está convencido de que Franco evitó el camino de Telde por temor a sufrir un atentado. Evidentemente porque temía la posibilidad de que al estar Telde ocupada por los republicanos pudieran dispararle o detenerlo. La memoria popular en la isla de Gran Canaria dice que los republicanos de Telde habían preparado una emboscada para detener el coche de Franco. Y con los años se acusó de la acción a Juan García Suárez, alias el Corredera. Su abogado, Alfonso Calzada, cree que Corredera estuvo implicado, pero que siempre lo negó para evitar represalias. Dijo varias veces que se estuvo a punto de atentar contra la vida del general Franco y él tocaba ese tema, pero no se incluía a él como personaje, como dije antes, en primera persona. Implicado o no, Corredera pasó 20 años huido de su pueblo. En ese tiempo mató a un falangista. Cuando fue detenido, un consejo de guerra lo condenó a muerte. Como rebelión militar. En el sumario se ve cómo pesó en la sentencia su pasado comunista y opuesto al alzamiento. En cambio, se ignoró que mató estando bebido y pudo actuar en defensa propia. Porque para mí hubo una mano negra. Ahora, la pregunta, ¿quién fue esa mano negra? Y yo qué sé. Alfonso Calzada aún conserva los documentos de las muchas gestiones que hizo para salvar al Corredera. Y dice que el mismo Franco se negó a indultarle cuando se lo pidió el capitán general de Madrid. Y el general Franco le había contestado, dice, pero aún no se han cargado a este hombre. En el taller del marmolista de Telde ha quedado olvidada la lápida que se hizo para el Corredera, años después de su ejecución a Garroteville en 1959. Así, en el cementerio del pueblo, nada indica que Juan García reposa junto a su hermano, porque la familia ya solo quiere olvidar. En cambio, el mito del Corredera es continua inspiración para los poetas y novelistas canarios. Desde el momento de su llegada a Marruecos el 18 de julio de 1936, Franco se pone al frente del ejército de África, el mejor pertrechado y el único que tenía experiencia de guerra. El éxito del paso de sus tropas por el estrecho de Gibraltar se completó con el avance por la península. En septiembre de 1936, los cabecillas de la rebelión se dan cuenta de que necesitan un jefe militar único si quieren ganar la guerra, y Franco es el mejor situado. Tiene prestigio, graduación y la ambición necesaria. Además, logra con un golpe de palacio convertirse también en jefe político. Franco, desde el primer momento, y sin que nadie le hubiese nombrado nada, él firma como general en jefe, cuando todavía en los 2 o 3 primeros días que está vivo Sanjurjo, lo cual revela una intencionalidad por su parte, evidentemente, de que si él se suma a la conspiración y al movimiento, va a ser para encabezarlo, no estaba para otras cosas menores. Ramón Rufat cuenta a su nieto que fue espía de la República durante la Guerra Civil. En esa época, Franco ya es el principal enemigo de los republicanos y los distintos servicios de información seguían sus pasos tanto en la retaguardia como en el frente. El objetivo era tenerlo siempre a tiro. ¿Para? Pues si se podía matarlo. Yo te digo que en el ejército de la República no hubo escrúpulo para eliminar a gente de esta. Lo que pasa es que no pudimos. En junio de 1937, la ofensiva de las fuerzas nacionales en el norte es durísima. Ramón Rufat y otros espías son enviados a Pamplona por el ministro de Defensa de la República, Indalecio Prieto, para preparar un atentado aprovechando la muerte del general Mola. Se forjó la idea de que si bombardeaba Pamplona el día de los funerales, donde acudirían generales, entre ellos Franco, eso sabíamos, ya teníamos indicios de que Franco iría al funeral de general Mola. Pues si bombardeaba aquello y eliminaba un montón de generales de estos, por lo menos pararía la ofensiva del norte. Nos desplegábamos todo lo posible para saber qué día y dónde y por qué calles iría pasando la manifestación del entierro de general Mola, para que la aviación esta pudiera, en este caso, bombardear con eficacia. Y Prieto tenía ese interés. Nosotros le dimos la información, él lo supo todo, pero no tuvo aviones.
Los archivos de los servicios de información del Estado Mayor de la República pueden ser consultados en el archivo de Salamanca. Prácticamente inéditos, ilustran muy bien la manera en que el ejército republicano espiaba a Franco. Datos proporcionados por una persona venida de Salamanca. Franco vive en el Palacio del Obispo, en la Plaza de la Catedral. Pasa buena parte del día con gran frecuencia en esa misma plaza, en el Palacio de Anaya, que es el Estado Mayor. Según Ramón Rufat, detrás había un objetivo. Nosotros, en realidad, la idea de bombardear al Estado Mayor de Franco siempre lo fue, como cuando te digo lo de Pamplona, machacar allí unos cuantos generales y a ver si se paraba la ofensiva del norte. Ahora, eso es una idea, es una utopía en realidad, porque si hubiéramos tenido posibilidad se hubiera hecho. Junto a la información, los espías envían rudimentarios planos del lugar donde está Franco. Todo pasaba al Estado Mayor de la República, que lo enviaba al Servicio de Acción Militar, SIAM, donde se encuadraban los guerrilleros, los encargados de hacer atentados y sabotajes en zona nacional. Un lugar en el que se vigiló especialmente a Franco fue en el frente del Ebro. En agosto de 1938, en plena batalla del Ebro, los guerrilleros reciben un mensaje secreto. El general Franco asiste todos los días al desarrollo de los combates en el frente del Ebro. Y otro más preciso, el 30 de agosto. Mañana martes por la mañana irá el general Franco al frente de Gandesa. Viaja en una especie de gran coche marca Bugatti. Los coches irán pintados de verde para hacerse poco visibles. ¿Pero qué estaba implícito en una nota así? Sobre todo matarlo. El asesinato, no matarlo, el atentado, sí. Según los documentos encontrados en los diversos archivos del Estado español por este programa, durante la Guerra Civil, el cuartel general de Franco tuvo noticia de más de una docena de planes para matar al caudillo. Según los servicios de información franquistas, aviadores franceses y republicanos, anarquistas radicados en Toulouse, sujetos disfrazados de frailes o de falangistas, pasando por el Congreso Masónico de Londres, parecían conjurarse para eliminar al caudillo. Incluso Nueva York fue por 2 veces escenario de conspiraciones contra Franco, según los servicios de información del caudillo. En 1936, 5 supuestos conjurados tenían que venir a España en el vapor Sil. En 1938, el complot corría a cargo de un llamado Comité Galicia. A pesar de las numerosas precauciones y de que incluso la policía tenía los nombres de los sospechosos, esas informaciones siempre quedaron en nada. Pepita Vázquez estaba en el bando que ganó la Guerra Civil y a pesar de todo se siente una víctima del franquismo. Desde hace 50 años se pregunta por qué fusilaron a su marido, el falangista Juan Bautista Pérez de Cabo. Una injusticia total, un asesinato. Eso sí. Un hombre bueno, un hombre sano, en todos sentidos. Un puritano. Este era Bautista. Pérez de Cabo era un abogado gallego y compartió despacho con el líder derechista Calvo Sotelo. Este, en una carta de 1932, califica a Pérez de Cabo de amigo entusiasta, leal y romántico. Era un intelectual que escribió el primer libro sobre la Falange y recibió por ello grandes elogios de su fundador José Antonio. El único pensamiento que yo tenía era que lo mandaban porque era como José Antonio. Porque había estado él hablando siempre con José Antonio, amigo de él, había escrito el libro de la Falange, pues claro, uno de la Falange. Se lo quitan del medio. Lo que doña Pepita no sabía es que su marido formaba parte de la Junta Nacional de Falange Auténtica. Esta junta se reunía clandestinamente en una pensión de la Gran Vía madrileña y su principal objetivo era derribar a Franco del poder. En sus reuniones de los años 40 y 41 llegaron a hablar de eliminar físicamente al entonces jefe de Estado, pero no pasaron de conversaciones de café y nunca hubo un plan concreto para matar a Franco, según ha explicado un miembro de la Junta que quiere mantener el anonimato. El descontento de ciertos sectores falangistas contra Franco venía de 1937, cuando se unificó en Falange Tradicionalista y de las Jons a todas las organizaciones políticas que estaban en el bando nacional de la Guerra Civil. Los falangistas disidentes creían que con ello se había desvirtuado el verdadero espíritu de la Falange de José Antonio. Toda la operación de la unificación es
no es para hacer nada a favor de la Falange, es para hacer algo a favor de Franco, es decir, es crear una maquinaria política al servicio de Franco. Con lo cual, o sea, logrado la operación, y como he dicho esta mañana, la operación de la unificación, más que nada es una operación de engaño a los distintos grupos de liderazgo, de dirección de la Falange. En el verano de 1941, Juan Bautista Pérez de Cabo recibe un encargo muy especial. Se le pide que recoja en el puerto de Alicante un cargamento de harina que manda la Cruz Roja Americana al hambriento pueblo español. Pérez de Cabo, como delegado de auxilio social, ha de trasladar la harina a Albacete. El transporte cuesta dinero y Pérez de Cabo, el gobernador civil de Albacete y 2 autoridades más de la provincia acuerdan vender al precio legal una pequeña porción de la harina para pagar el porte. Días después, el intelectual falangista es detenido acusado de extraperlo, junto con 20 personas más. Entre ellas estaba Manuel Garre Jiménez. Garre reconoce que una parte de la harina americana se vendió en el mercado negro, pero asegura que el extraperlo partió de los intermediarios y no de Pérez de Cabo. Lo que yo sí que saco la impresión de que este hombre era inocente, que se pensaba que le habían metido en una encerrona, puesto que luego después que salía él como responsable en el sentido de que se había él lucrado del sobreprecio de la harina, cosa de que a mí no me consta ni a nadie. Garre estuvo preso con Pérez de Cabo en los sótanos de la Diputación de Alicante. Allí pudo darse cuenta cómo el asunto empezó tratándose como un caso más del extendido extraperlo de la época y acabó politizándose. De hecho, se les condenó por adhesión y auxilio a la rebelión. El mismo Franco confirmó la sentencia de muerte de Pérez de Cabo y, a juzgar por los garabatos, estuvo meditando sobre ella. Garre cree que se intentó escarmentar a los numerosos extraperlistas de la época, pero también está convencido de que detrás había algo más. En fin, alguna cosa habría rara entre la cosa de Falange en la que querían hacer cabeza de turco a Pérez de Cabo por no hablar. Según los viejos falangistas, Pérez de Cabo fue un chivo expiatorio, un hombre que el régimen utilizó para escarmentar a los falangistas descontentos que estaban conspirando contra Franco. Pero realmente nadie sabe lo que ocurrió, porque Pérez de Cabo permaneció en silencio desde su detención hasta su fusilamiento aquí en Alicante. Algunos de los militares que se habían sublevado al lado de Franco contra la República también estaban descontentos. Se oponían a que el generalísimo se mantuviera en el poder una vez acabada la guerra civil. Los generales que se sublevaron con Franco se sublevaron pensando que la sublevación y la guerra era para traer otra vez la monarquía. Ellos siempre pensaban que el poder que habían dado a Franco era un poder provisional. Pero Franco estaba ahí para quedarse, a pesar de que algunos militares, como el general Alfredo Quindelán y Aranda, le sugirieron que se marchara. Eran militares monárquicos y anglófilos que creían en el funcionamiento del sistema democrático. Otros militares eran simplemente nacionalistas, que estaban en contra de la política exterior de Franco, porque la veían demasiado subordinada a Alemania. De las empresas multinacionales. Según el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Marquina, todos esos militares descontentos formaron una junta que llegó a tener hasta 30 generales en su seno. Su objetivo principal era sacar a Franco del poder. Toda la junta militar va a ser el intento de reemplazar a Franco, dando un golpe de Estado desde el año 40, que se forman con el apoyo, esto se llama una operación encubierta en el argot, con el apoyo económico de Inglaterra. El profesor Marquina tiene el documento que demuestra que en noviembre de 1941 el gobierno británico tenía en el Swiss Bank Corporation de Nueva York 10 millones de dólares para pagar a los miembros de esa junta militar española, a cambio de servicios políticos. Nuestro servicio secreto depositó dinero en Nueva York para generales españoles con la condición de que persuadieran a Franco para que se mantuviera neutral en la Segunda Guerra Mundial. Los expertos creen que la intervención de esos militares fue decisiva para evitar que España entrara en la guerra al lado de Alemania. Una idea que Franco acariciaba desde su reunión con Hitler en Hendaya, siempre que a cambio España pudiera recuperar un imperio en África. Sin embargo, la junta militar fracasó en su empeño de sacar a Franco.
El general estaba muy preocupado por la oposición de sus propios compañeros y supo dividirles y ponerles firmes cuando fue necesario. El historiador británico Raymond Carr habló con algunos de los conspiradores. Yo me reuní con Aranda y hablamos largamente sobre la guerra civil, la posibilidad de deshacerse de Franco y, por supuesto, Quindelán. Veía que la única manera de sacar a Franco era organizar un movimiento de generales contra él. Pero al final Quindelán renunció a ello porque vio que un intento de organizar una oposición militar a Franco dividiría al ejército. A principios de los años 40, Ramón Serrano Súñer aún era el hombre fuerte del régimen, así que los alemanes querían convencerle para lograr que España entrara en la guerra mundial y controlar Gibraltar. Hitler presionó mucho, pero no concedió nada, así que cuando España se mantuvo neutral, Berlín buscó su propia solución en un complot contra Franco. ¿Qué es lo que los alemanes pretenden? Es evidentemente que tener aquí a un perro fiel que haga lo que ellos quieran. Aquí tratan de establecer una dictadura militar a su conveniencia, y para eso cogen a Muñoz Grandes, que está en la División Azul, a toda una serie de falangistas, etcétera, y se los traen aquí a España, bien condecorados, homenajeados para que tengan un prestigio. Madrid recibió con gran entusiasmo a los voluntarios de la División Azul que habían luchado junto a los nazis. Su jefe, el general Muñoz Grandes, fue tratado como un héroe y los alemanes esperaban que fuera su hombre en España, con el apoyo de ciertos falangistas y de los miles de agentes nazis que había en aquel momento en el país. El entonces director general de Política Exterior, José María Dusinague, en su libro España tenía razón, explica el complot alemán para sustituir a Franco por la persona que tenía la confianza de Berlín. La noche del 6 al 7 de febrero de 1943 fue de gran tensión para los diplomáticos españoles. Tropas alemanas estuvieron a punto de invadir España, con la excusa de que Franco se había pasado a los aliados. La operación fracasó porque los españoles tenían más amigos que enemigos en la embajada de Alemania en Madrid. Después Hitler empezó a perder la guerra y dejó de interesarle la península. El fin de la Segunda Guerra Mundial fue también el fin de las esperanzas de muchos españoles que creían que después de derrotar a Hitler, los aliados derribarían a Franco. Sin embargo, en 1946, Estados Unidos aún considera la posibilidad de deshacerse del nuevo jefe del Estado español. En sus archivos nacionales se guarda la correspondencia secreta cruzada entre Washington y la Embajada norteamericana en Madrid. Los diplomáticos estadounidenses habían llegado a una conclusión. Cuanto más tiempo se mantenga Franco en el poder, más probable es que los soviéticos consigan sus objetivos en España. En la España de posguerra, la hambruna, las enfermedades y la miseria eran el pan de cada día. Estados Unidos creía que esta situación era caldo de cultivo para la revuelta social y la entrada del comunismo. Por eso el Departamento de Estado traza un plan supersecreto para derribar a Franco y busca la colaboración de Londres. Pero en este momento es Inglaterra la que dice que no. ¿Por qué? Porque no hay recambio. No hay recambio, ni los monárquicos son recambio, ni el acuerdo entre socialistas y monárquicos funciona, ni nada. La conclusión a las que llegaron en torno al año 47 y sobre todo en el año 48 las potencias democráticas es una conclusión que se puede resumir en una frase de un texto de un diplomático británico sobre España. La verdad es que el gobierno de España no es peligroso sino para los propios españoles, no era un peligro como la Alemania nazi. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Con una gran represión, Franco consolidó una dictadura de corte fascista, apoyándose en la falange, el ejército y la iglesia. Abolió las autonomías y arrasó sus diferentes culturas. En los primeros años de posguerra se ejecuta a casi 30.000 republicanos y los que salvan su vida llenan las cárceles.
Al principio de los años 40 hubo hasta 250.000 presos políticos. Él era básicamente un soldado, eso es lo que explica su represión. Para él, un opositor civil a su régimen era como un oficial rebelde y amotinado contra sus jefes. ¿Qué es lo que se hace con los soldados amotinados que se rebelan contra sus oficiales? Se les mata. El sur de Francia acogió a más de 300.000 exiliados que huían de la represión de Franco. La ciudad de Toulouse se convirtió en la capital del exilio anarquista. Aquí se hicieron y deshicieron un sinfín de planes para matar a Franco, porque aunque los anarquistas estaban divididos, les unía la convicción de que había que eliminar al jefe del Estado para acabar con su dictadura. Los ortodoxos mandaban armas y guerrilleros a España para socavar al régimen. Los reformistas enviaban a su gente a reconstruir un sindicato anarquista. Uno de ellos fue Enrique Marco Nadal. Sobrevive gracias a su hermana, que logró que le conmutaran la pena de muerte por 20 años de cárcel. Cuando en 1947 le detuvieron por su actividad sindical, preparaba un atentado contra Franco en Madrid. Habíamos recorrido el subsuelo de Madrid por técnicos que teníamos afiliados a la organización. Y de ahí que hubiéramos localizado el punto bajo las Cortes y bajo Gobernación donde colocar la goma X, que se decía entonces, para la voladura de ambos edificios. Su sentencia de muerte dice que había pedido a Francia 100 kilos de explosivos y diversas armas, que según Marco Nadal eran para estas acciones. Los reformistas rechazaban la violencia, pero habían pensado en atentar contra Franco por si fallaban las negociaciones que tenían con el resto de la oposición española para derrocar a Franco. Luis Robla estaba en contra de esta colaboración, ya que pertenecía al sector ortodoxo de la CNT. Vive en Francia desde el final de la Guerra Civil y su apacible vida de hoy contrasta con su pasado. En 1946 perteneció a la comisión conspirativa de la CNT-AIT, cuyo objetivo era derribar el régimen de Franco por la fuerza de las armas, incluido el atentado contra el general. Lo que se tenía contra el régimen de Franco, o contra Franco si usted quiere, o contra los poderes franquistas, era una cosa que no es para descrita, era una cosa visceral. Desde la Rue Belfort de Toulouse, la comisión conspirativa de la CNT apoyaba a los guerrilleros que iban a luchar contra el franquismo. En Ceret, en el lado francés del Pirineo catalán, vive el último superviviente de uno de estos grupos, que en los años 40 practicaban el terrorismo urbano en España. Mariano Aguayo pertenecía a los Maños, un grupo convertido en leyenda, cuyo principal objetivo fue siempre matar a Franco. Los Maños estaban dirigidos por Venceslao Jiménez Oribe, Vences. La mayoría eran jóvenes aragoneses cuyos padres habían sido asesinados en la represión franquista y querían vengarse, tal como recuerda Aguayo, que aún enfermo conserva una gran memoria. Idealistas y románticos, en febrero de 1949, los Maños viajaron a Madrid para ir a matar a Franco. En la ciudad habían contactado con un militar que les prometió ayudarles a realizar el atentado cerca del Palacio del Pardo. A cambio pedía 200.000 pesetas. Para conseguirlas, los Maños robaron un banco, cosa que prueba este documento policial. Pero Aguayo dice que cuando fueron a pagar al militar, este había desaparecido. Bueno, sí que él lo descubrió, porque él se echó para atrás. Entre los Maños hubo un traidor que les entregó a la policía. 1950 fue su fin. Vences se suicidó con cianuro al ser detenido. Había hecho honor a su leyenda. El 12 de septiembre de 1948, el entonces jefe del Estado español, Francisco Franco, visitaba el ayuntamiento de San Sebastián. Aún ignoraba que un comando anarquista acababa de realizar el intento contra su vida que llegó más lejos. Estaba tranquilo y campechano, pero minutos antes una avioneta estuvo a punto de lanzar varios kilos de bombas sobre él. Los anarquistas españoles Antonio Ortiz y Luis Robla, junto al francés Georges Fontenis, son los supervivientes de aquel intento. Fontenis viajó al sur de Francia para contarnos cómo en 1948 compró una avioneta para ir contra Franco.
Entonces Fontenys era secretario general de la Federación Anarquista Francesa y lo hizo para ayudar a sus compañeros españoles. El aparato era un Orecrin 1202, último modelo, que costó unos 3 millones de pesetas, pero el dinero lo puso Laureano Cerrada, que era también el cerebro de la operación. Disons de Cerrada, que se llamaba Villanueva. Un hombre de Cerrada, Villanueva, vino con una maleta llena de billetes nuevos al banco y puso con muchas precauciones todo ese dinero en la ventanilla. Y nos hicieron un cheque bancario certificado con el que pagamos el avión. Cerrada era un anarquista exiliado en Francia tras la Guerra Civil y fue expulsado de la dirección de la CNT por sus métodos mafiosos. Había montado un pequeño imperio ilegal destinado a la lucha contra Franco. Había montado una red con la fabricación de moneda falsa, imprenta, depósito de armas, una serie de hoteles para esconder a la gente que tenía que desplazarse, garajes para los coches, el avión, una nave que hacía tráfico de armas entre los puertos franceses e italianos. Durante los preparativos, Fontenys conoció a los miembros del comando que realizarían la acción. Antonio Ortiz fue el copiloto. Hace poco volvió a su Barcelona natal desde un largo exilio. Vive arropado por sus compañeros de ideología que le aprecian por su buen carácter y por sus hazañas. Cuando Cerrada le reclutó, ya estaba exiliado en Francia y era célebre por su actuación guerrillera durante la Guerra Civil. Después, los aliados le condecoraron por haber luchado contra los nazis en la Guerra Mundial. Su compañero de aventura era su inseparable amigo José Pérez Ibáñez, el Valencia, un anarquista como Ortiz que había luchado junto a los personajes más emblemáticos de la CNT. El piloto sería Primitivo Pérez Gómez, un aviador que manejó uno de los Moscas, los mejores aviones de guerra que tenía la República. Antes de morir, Pérez dijo que participó en la acción contra Franco para defender la libertad de su país. La mañana del 12 de septiembre de 1948, las embarcaciones de Fuenterrabía y Pedreña se disponían a iniciar una regata en la bahía de la Concha. Franco y su esposa llegaron y se embarcaron en un barco de la Comandancia de Marina. Luis Robla había llegado clandestinamente a San Sebastián para avisar cuándo tenía que salir la avioneta. Cuando viene el momento que llega Franco, le digo, ha llegado el caudillo. Le van a acompañar a una regata, una trainera, como se llama eso y tal, que va a hacer el recorrido él de honor. Y eso es lo que yo estuve transmitiendo, nada más transmitiendo aquello. Está en el mar de la Concha y tal y cual. Bueno, bien, salimos. Y salen. Cargamos en la avioneta alrededor de 120 kilos de bombas. Y no cargamos más porque ya no había sitio. Despegaron con dificultad del aeródromo francés de Dax, porque iban muy cargados. Primero volaron hacia Biarritz y después, mar adentro, hacia San Sebastián. El día estaba tan cubierto que tenían que volar por intuición, ya que el Norecrin no tenía radio. 20 minutos después, a la 1 del mediodía, estaban sobre el monte Igueldo. Ortiz vio las traineras y la embarcación de Franco, pero sintió el peligro cuando iban a lanzar las bombas por el agujero que habían hecho en el suelo del avión. Y vi un par de torpederos o unos barcos de guerra ligeros pequeños en conserva, dando vueltas en conserva. Y las orellas, las ametralladoras no siguieron. Además, según Ortiz, las bocanas de la bahía de la Concha estaban tapadas con embarcaciones y les salió al paso un hidroavión que no les permitía pasar de la línea de la costa. El piloto propuso bombardear desde la máxima altura, pero Ortiz se opuso porque hubiera sido imposible acertar. Mientras, Robla ya había visto desde el Igueldo la llegada de la avioneta. Pero al momento de verle, observo que salen de San Sebastián,
interior de tierra, Higueldo, no sé cómo se llama aquello, salen 2 aviones de caza españoles. El piloto pues me enseñó, mira así, yo vi 2 cazas, después 4, después 6. Y luego cuando hay uno que nos hace así, el piloto no lo pensó, se pegó al agua y directo a viaje. Entonces José Antonio Girón de Velasco era ministro de Trabajo y 2 días después ya sabía que había habido un intento de atentado contra Franco. Otros ministros se lo contaron en San Sebastián. Pues que estábamos comiendo, no me acuerdo yo si era en el Monte Urgul o era en Ulía, un sitio de esos. Estábamos varios compañeros y te has enterado, pues sí, que ha pasado un avión que parece que iba para agredir al caudillo. Cuando en 1951 la policía francesa requisó al Norecrín, Fontenay supo que el gobierno español se había quejado a París por este incidente. Me dijeron que tenían una queja desde 1948 o 49, pero que la habían dejado de lado porque esperaban una ocasión mejor. En un documento policial de 1949, hasta hoy inédito, el director general de seguridad confirma que el vuelo de esa avioneta tuvo lugar y ese año, en el desfile de la Victoria, se tomaron precauciones especiales. Sin embargo, los anarquistas que podrían haber atentado contra Franco estaban muertos, exiliados o en la cárcel, debido a la actuación de la policía. Franco tenía una seguridad casi perfecta. De la clandestinidad lo sabíamos todo. Es importante pensar que estas masas... El general Eduardo Blanco fue jefe de los servicios de información y después director general de seguridad con Franco. Dice que los grupos anarquistas estaban llenos de infiltrados de la policía. Para nuclear, en cierto modo, las organizaciones violentas, activas, con gente afín, con gente o con policías o con gente afín a la policía, que producen siempre una información muy eficaz. A los archivos de la Dirección General de Seguridad iban a parar todas las informaciones sobre la oposición, incluidas las que proporcionaban las policías de otros países. El excomisario Enrique Bretaños estaba en la Brigada Político-Social y recuerda que con estas fichas y la vigilancia directa se tenía controlada a toda la oposición. Se había montado un aparato que sabía el que le hiciera algo que se la jugaba de verdad, vamos, que no iban a andar como los más, que no hubiera llegado ni al juzgado. Bretaños cree que los anarquistas eran fáciles de controlar porque eran descuidados y muy francos. Y era muy difícil emplear la violencia como no se tuviera un aparato pues muy bien organizado. Y la verdad que los anarquistas no tenían nunca buenos aparatos. No podían ellos presumir de organizarse muy bien. La información protegía a Franco desde lejos, pero también estaba rodeado por varios anillos de seguridad que protegían directamente su persona. Esa organización, que dependía de la Casa Militar de Franco, puede observarse muy bien en estas imágenes tomadas en el Palacio de Ayete de San Sebastián. En el primer anillo de protección estaba la Guardia Mora, que era un cuerpo más espectacular y disuasorio que efectivo. Los escoltas de Franco eran la pieza básica de este primer nivel, tanto en palacio como en los viajes. Pertenecían al Regimiento de la Guardia, un cuerpo formado por 800 voluntarios militarizados, que también vigilaban los accesos a las residencias de Franco y parte de sus recorridos. Los anillos más exteriores de protección los formaban las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército. Miembros de la Guardia Civil y de la Policía también estaban destacados en la Casa Militar de Franco. En los desplazamientos del general se movilizaba a miles de miembros de las fuerzas de seguridad. Entre la multitud que se agolpaba para verle, se colocaban agentes secretos para controlar la masa. Se rastreaban las alcantarillas y en los puntos altos se situaban tiradores de élite. En un viaje se podían desplegar hasta 10.000 guardias civiles,
porque se colocaba uno a cada 50 metros de la carretera. Y la Guardia Civil lo que hacía es ubicarse a lo largo de todo ese recorrido, peinando la zona al menos 6 horas antes de que Franco hiciese acto de aparición. Para asegurarse que al final del camino Franco no encontraría enemigos, hasta finales de los años 50 se detenía a la gente fichada. Se le recluía en la cárcel por el tiempo que Franco iba a permanecer en tal o cual provincia, ¿verdad? Y que en algunos casos, pues desgraciadamente, en el caso de Galicia, cuando Franco iba a su veraneo al Pazo de Miras, pues duraban hasta algunos meses, ¿no? Adelante con ADE, los trabajos del su hogar. En los años 60 llegaron nuevos aires a España. Por primera vez desde la guerra, la gente empezaba a disfrutar de productos de consumo y de algunas comodidades. Eran los efectos del plan de estabilización puesto en marcha en 1959, que abría el país al capital y a las inversiones extranjeras. En la política también se produce ese cambio, hasta tal extremo de que de una dictadura que tenía una vertiente fascista se pasa a lo que podríamos denominar como una dictadura burocrática, en la que, pues, por ejemplo, la administración está sometida a un determinado régimen jurídico que antes no existía. Los grupos políticos que habían ganado la guerra estaban instalados en el régimen. Cada uno con sus propios intereses, lo único que les unía era Franco. Y este seguía convencido de que su régimen autoritario era lo mejor para España. Pero el mundo sí que estaba cambiando, y el triunfo de Fidel Castro en Cuba y otras revoluciones del momento también influyen en la península ibérica, como recuerda uno de los fundadores de ETA, Julen Madariaga. Fíjate tú que cuando Fidel Castro toma La Habana, el 1 de enero del 59 entran sus tropas, en ese momento es cuando se funda ETA, es decir, cuando Ekin se transforma en ETA. En México, unos jóvenes hijos de exiliados también toman la revolución de Castro como ejemplo para luchar contra Franco. Uno de ellos es Octavio Alberola. Es hijo de un notorio anarquista exiliado en México tras la Guerra Civil y viaja a Europa dispuesto a eliminar al general Franco. La CNT se acababa de reunificar y algunos de sus líderes, como Juan García Oliver y Cipriano Mera, crearán, junto a Alberola, Defensa Interior, el DI, un órgano que llevará el peso de los planes para atentar contra Franco. En la década de los 60, Franco era el verdadero obstáculo para un cambio de régimen político en España y por eso decidimos su eliminación. Estudiaron las diversas residencias del entonces jefe de Estado para encontrar el lugar idóneo para el atentado y escogieron el Palacio de Ayete, en San Sebastián. Defensa Interior quería colocar la bomba en el camino que lleva al palacio, la cuesta de Aldapeta, para que estallara al paso de Franco. Juli Hermosilla ha visitado por primera vez Ayete, el lugar que hace 30 años vigiló muy de cerca. Exiliada en Bayona, Juli fue enviada a San Sebastián para recoger la información sobre las costumbres y la seguridad de Franco. El 80% de los que tenían una idea estaban en la cárcel. Los restantes estaban exilados. Queríamos volver también nosotros a España. Queríamos volver a nuestro país. Y cuanto antes derrotaríamos a Franco, volveríamos. Juli hubiera deseado entonces saber más cosas sobre los pasos de Franco en Ayete, un palacio al que el dictador iba a pasar unos días cada verano, siguiendo la costumbre de algunos miembros de la familia real española. Desde allí se dominaba la ciudad y había espacio para reunir al gobierno, pero en Ayete se aumentaban las precauciones en torno a Franco, porque el palacio y el País Vasco se veían poco seguros. Y llegó el verano de 1962. El veterano anarquista vasco Ángel Aransáez creía que el atentado organizado por Defensa Interior estaba mal preparado. Sin embargo, como su compañera Juli, decidió participar. Ángel, condecorado por su lucha en la resistencia francesa contra los nazis, controlaba la frontera y pidió ayuda a ETA para pasar los explosivos de Francia a San Sebastián. Y le dije esto: mira, parar vuestras acciones y procurar pasar el material para el otro lado. La maleta era una maleta simple, pero que llevaba
diríamos a distancia, podía explotar el explosivo que habían colocado en la bajada de Ayete. Teníamos unos pasos tanto para material como para hombres de mayor seguridad y que lo que tenía la CNT. Entonces nos brindamos a pasarles el material. Uno de los fundadores de ETA, Julen Madariaga, fue el contacto de Aransáez. Los etarras estaban agradecidos a los anarquistas vascos porque fueron quienes les proporcionaron las primeras armas. Entregamos la famosa maleta a los compañeros estos de los que te hablé, contrabandistas, que se encargaban del asunto, y la pasaron por aquí. Y creo que el que le pasó fue un cabo de la Guardia Civil. Pero claro, sin saber lo que había hecho. Entre los turistas cruzó la frontera el comando de anarquistas franceses que tenían que colocar la bomba y la pusieron en un huerto a unos 100 metros del Palacio de Ayete. Se tenía todo preparado, lo que falló allí fue la información de la llegada de Franco. Franco no anunciaba el día que llegaba. En el cercano monte Gudamendi, donde había estado Juli, se colocó el comando que tenía que accionar la bomba a distancia. Pero el aparato receptor llevaba unas pilas que solo tenían 7 días de vida. Y el problema es que Franco no llegó y las pilas llegaron al término de su vida, y por el peligro que representaba dejar esas cargas de que explosionaran al paso de no importa quién, se decidió de hacerlo explosionar. Se hizo así, después del paso de una comitiva, pero buscando que no hubiera víctimas, no lo hubo. ¡Franco! ¡Obrero! ¡Franco! Los antiguos escoltas de Franco se reúnen con su familia en El Pardo en fechas señaladas. Muchos recuerdan la explosión de la bomba el 19 de agosto de 1962, a mediodía. El impacto rompió más de 70 cristales de los edificios cercanos a Ayete. Uno de los escoltas, que se niega a identificarse, estaba con Franco ese día. Mire, la primera bomba que lo pusieron en Ayete antes, venía él de viaje, veníamos de Coruña, pidió un coche escapotable y subió en coche abierto hasta Ayete. Franco llegó a San Sebastián al día siguiente de la explosión y, al contrario de lo que solía, esa vez anunció públicamente su llegada. Desafiante, cruzó toda la ciudad en coche descubierto. Pero este programa ha podido comprobar que ni la policía ni la Guardia Civil supieron quién había puesto esta bomba, que fue atribuida a ETA. En contra de lo que algunos anarquistas creen, las autoridades no supieron con antelación que se preparaba este atentado contra Franco. El puente de los franceses de Madrid fue el lugar escogido por Octavio Alberola para intentar un nuevo atentado contra Franco en 1963. En esa esquina precisamente se quería enterrar la carga explosiva, y en el frente, en esa pequeña loma, era donde tenía que estar el equipo que tenía que hacerla explosionar. Desde allá se podía dominar la llegada de Franco, que venía del Pardo. Franco tomaba esa carretera para ir al Palacio de Oriente, donde recibía las cartas credenciales de los embajadores extranjeros. Esa era una de las pocas actividades de Franco que se conocía con antelación, y Alberola creía que tendrían tiempo de preparar el atentado. A mediados de mayo llega a Madrid el militante anarquista Francisco Granados, que trae de Francia los detonadores de la bomba. Un taller del barrio de Usera fue el lugar escogido por Granados para guardar los explosivos. El dueño, que quiere mantener el anonimato, lo recuerda como una buena persona. Granado tenía un acceso allí, pues porque él era forjador, y aquello era un taller de cerrajería y una fragua, y él, como conocía el oficio y antes de irse a Francia había estado por allí, entraba al taller e incluso trabajaba, ayudaba y todo esto. Empieza el verano del 63 y Alberola solo espera noticias del Palacio de Oriente, pero ante la ausencia de nuevos embajadores decide aplazar el atentado contra Franco. Entonces aparece Jacinto Guerrero Lucas, un joven anarquista, ex colaborador de Alberola, que intenta superar su caída en desgracia, asegurando que puede matar a Franco en la carretera de La Coruña. Esta vez, la estatua de Goya, junto al Museo del Prado,
será el lugar acordado para que Francisco Granados traspase los explosivos a un hombre de Guerrero Lucas, pero el enlace falla. Porque el enviado de Guerrero sale 2 días después de Francia de que se tenía que realizar el contacto y me lo avisa con retraso. Desde París, Alberola tiene que enviar a Joaquín Delgado a Madrid para decir a su gente que el atentado ya es imposible. Entonces la misión de Delgado era exclusivamente decirle a Granados que volviera a Francia y al nuevo equipo que había venido para hacerlo de la carretera hacia Galicia, que también volviera. Joaquín Delgado era un hombre serio y anarquista de toda la vida. Llega a la estación del norte de Madrid el domingo 28 de julio de 1963 y al día siguiente, tras encontrarse con Granados, desaparecen los dos. Ese lunes 29 de julio del 63 estalla una bomba en la sección de pasaportes de la Dirección General de Seguridad de Madrid. Hay 30 heridos. A medianoche estalla una segunda bomba en la Delegación Nacional de Sindicatos. 4 días después, la policía anuncia que han detenido a los culpables de los atentados, Francisco Granados y Joaquín Delgado. Inmediatamente les hacen un consejo de guerra sumarísimo y les condenan a muerte. En la cárcel de Carabanchel aún se conserva el garrote vil con el que ejecutaron a los 2 anarquistas, 20 días después de las explosiones. Durante el consejo de guerra, el dueño del taller donde estaban los explosivos oyó a Delgado y a Granados negar su implicación en las explosiones. Que ellos no habían puesto las bombas esas en el sindicato, que le imputaban en el sindicato a Delgado y en la Puerta del Sol a Granados. 30 años después, Octavio Alberola aún reivindica que Delgado y Granados son inocentes de estos atentados. Eso se hizo con otro tipo de material y con otros detonadores y porque fue otro equipo y porque además muchas personas han afirmado y saben quién es la persona que lo hizo. Inclusive Guerrero dice y afirma en su entrevista de que sabe quién es esa persona y que se conoce el nombre. Según la sentencia, Delgado y Granados fueron condenados a muerte por un delito de terrorismo, tenencia ilícita de armas y de explosivos. Pero en el documento queda claro que les condenan también por haber participado en la preparación de un atentado contra el jefe del Estado. Durante el juicio tuvimos la idea de que sí, de que efectivamente los explosivos que traían y demás era para un embrionario atentado era el embrión de un atentado contra Franco. En el Archivo Histórico Nacional están las diligencias policiales de Delgado y Granados. Hasta ahora nadie ajeno a la causa había podido verlas. Aquí se puede comprobar que los 2 anarquistas se encontraron en Madrid y que decidieron marcharse inmediatamente a Francia. Lo que nos explica es por qué se quedaron. Ni tampoco la principal incógnita de este caso, por qué fueron detenidos, si hubo alguien que les delató. Lo había visto una sola vez. Lo que Octavio Alberola quiere saber es qué papel jugó en todo esto Jacinto Guerrero Lucas y se pregunta por qué propuso atentar contra Franco y luego envió a su gente con retraso. Eso es la responsabilidad y solo él lo puede explicar. Jacinto Guerrero Lucas está ilocalizable, pero se sabe que en los años 60 fue uno de los más activos y radicales militantes de las Juventudes Libertarias. Durante los 80 era asesor del Ministerio del Interior español en la lucha contra ETA, según él mismo afirmó en una entrevista en el diario francés La Dépêche du Midi. Esta relación continuaría hoy, según un libro de un exmiembro de los servicios de información franceses, Jean-Marc Dufour. Dufour también afirma que Guerrero Lucas colaboró con la policía francesa en los años 70. Algunos anarquistas, como Juli y Ángel Aranzáez, hace 30 años ya sospechaban que Guerrero Lucas era un policía, pero nadie se atreve a acusarle de haber provocado la caída de Delgado y Granados. Tanto como eso no te puedo afirmar, pero estoy seguro que Guerrero comunicaba a los servicios españoles la gente que pasaba para allí. Lo sabían. Según Enrique Bretaños, mucha información venía de los mismos anarquistas. Muchas informaciones nos venían a nosotros de Francia y en algunas ocasiones pues la información, yo no lo sé, seguro, pero vamos, tenía que ser de personas muy cercanas al que venía aquí.
Eduardo Blanco, entonces jefe de los servicios de información, dice que esta vez la información vino de la policía francesa. Avisó a la policía francesa de que posiblemente iba a haber una infiltración de anarquistas de este tipo, de partida de acción directa, en un determinado tiempo. Y por consiguiente la policía estaba alertada a que pudieran venir estos señores. Después de 29 años, el anarquista inglés Stuart Christie ha regresado a Madrid. Ahora la cómoda llegada en avión y acompañado de su hija es muy diferente de aquella primera vez, cuando con 17 años cruzó la frontera con el cuerpo envuelto en explosivos. Porque estaba dispuesto a hacer lo que necesitaba para ayudar a la lucha contra el franquismo, que para mí era una de las cosas más importantes en aquel momento. Stuart Christie había crecido en una comunidad minera de Glasgow, en un ambiente muy izquierdista, donde se guardaba un recuerdo muy vivo de la Guerra Civil Española. Entró en la Federación Anarquista Escocesa y con 17 años fue a París a ponerse a las órdenes de Octavio Alberola, que desde Defensa Interior aún coordinaba la lucha armada de los anarquistas contra Franco. En agosto de 1964 llegó a España con 1 kilo de explosivos. Quizás podría haber sido la paranoia natural, pero hubo una intuición de que a cada vez llegué a un sitio me estaban controlando. En Madrid, Stuart Christie ha querido volver a las oficinas de American Express, junto a las Cortes. Allí le esperaba la policía cuando fue a recoger un sobre con sus instrucciones. 4 días después de ser detenido, los agentes le llevaron a un lugar de Madrid que nunca olvidará. En ese cruce debía encontrarse con el veterano anarquista Fernando Carballo Blanco, su contacto en Madrid. Pero muy difícil para mí, porque yo era la miel en la trampa, porque sabía que aquí va a venir Carballo, se va a hacer el enlace y se va a estar arrestado por la Brigada Política Social, con todas las consecuencias. Fernando Carballo fue detenido. Hoy nadie sabe dónde está, pero cuando fue liberado en 1977, contó aquella experiencia. Querían hacerme confesar que, de acuerdo con el compañero británico recién llegado a España, tenía perfectamente planeado un atentado contra Franco mediante explosivos. No lo consiguieron, aunque me pegaron cuanto quisieron. Su Excelencia el Jefe del Estado y su esposa reciben una gran demostración de afecto del público que llena los graderíos del Estadio Santiago Bernabéu, donde van a jugar la final de Copa los equipos del Zaragoza y del Atlético de Madrid. La edición de 1964 tenía que ser el escenario del atentado contra Franco. La sentencia del Consejo de Guerra que les hicieron acusa a Carballo de haber recibido instrucciones para poner una bomba lo más cerca posible de Franco, aunque también dice que no lo había hecho. En realidad, Carballo solo tenía que estudiar si era posible colocar la bomba en el parking del Bernabéu, donde se estacionaba la comitiva de Franco. La misión de Christie era recoger esa información y pasarla a Alberola. Todo estaba en una fase muy preliminar, pero eso no impidió que el Consejo de Guerra condenara a Carballo a 30 años de cárcel, y fue el último preso político de la dictadura en ser liberado tras la muerte de Franco. También condenado por terrorismo, a Stuart Christie le cayeron 20 años de reclusión. Christie colecciona sus recuerdos y no podía faltar la cárcel de Carabanchel, su hogar en Madrid durante más de 2 años. Aunque fue indultado y pronto volvió a casa, Christie aún se pregunta quién le traicionó. Está convencido de que la policía española o la británica le seguían desde Londres. La otra alternativa fue, y lo más probable, es que hubo un agente muy alta en la de Defensa del Interior, que era un agente de la policía. Tras muchos años, Alberola y Christie se han reencontrado ahora en Madrid. El fracaso de la operación nunca estropeó sus buenas relaciones, pero sí que significó el final de los planes anarquistas para matar a Franco. En 1964, ni la dirección anarquista ni el resto de la oposición española apoyaba los atentados contra el entonces jefe de Estado, y Defensa Interior tuvo que rendirse, ya muy acosada por la policía.
policía, con su infiltración y sobre todo con la, por decirlo así, la manifiesta eficacia de sus medidas para prevenir un atentado, hacían que este pues no pasase de la entelequia, del embrión de la discusión, nunca en la materialización de un plan concreto de a tal hora y en tal momento vamos a hacerlo. 30 toneladas de bombas sobre Guernica provocaron decenas de muertos y la devastación de la ciudad. La razón del ataque de la aviación alemana nunca quedó clara. Era 1937, en plena guerra civil. Y este hombre que aparece entre los escombros nunca perdonaría a Franco su responsabilidad. Se llamaba Joseba Elósegui y era capitán de Gudaris en Guernica. Bueno, Joseba ha sido siempre muy patriota, aversale, que aversale quiere decir patriota, porque ahora aversale se emplea un poco como si fuera de un partido político. Y siempre ha sido muy amante de su patria y luego, pues, no sé, quizá un poco traumatizado por lo de Guernica, le pareció que ya era hora de que Franco se enterara un poco de que iba a la fiesta, vamos. En agosto de 1970, Elósegui preparaba su manera de hacer justicia y, como se ve en su diario, estaba dispuesto a todo por la libertad de Euskadi, incluso a la muerte. Se creía predestinado al sacrificio. Ya he repetido que no quiero eliminar a Franco. Solamente quiero que sienta, a poder ser en su propia carne, aquel fuego que destruyó Guernica. Escoge el frontón de Anoeta para atentar contra Franco y un día, el 18 de septiembre de 1970, cuando el general iba a presenciar un campeonato internacional de pelota. La idea suya era entrar en las sillas de cancha donde estaba Franco para... Su idea era pues llevarle directamente, si lo hubiera podido abrazar con él ardiendo en llamas, pues era su idea. Lo que pasa es que no sé si hubiera podido llegar, pero no le dejaron entrar en las sillas de cancha y tuvo que conformarse con subir arriba. Y entonces cambiaron los planes, claro, se tuvo que tirar. Y como un bonzo cayó envuelto en llamas sobre la pista, gritando «¡Viva Euskadi libre!». Se rompió una muñeca, se abrió la cabeza y las quemaduras fueron terribles, pero sobrevivió. Le costó 3 años de cárcel, pero cuando llegó la democracia pudo seguir luchando por Euskadi desde el Senado, hasta su muerte en 1990. Para la organización terrorista ETA, Franco era un accidente histórico. Sin embargo, en los años 60 siguieron sus pasos y estudiaron las medidas de seguridad que tenía, por si era posible atentar contra él. Lo explica Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA. Tras la muerte de Franco, la prensa publicó que los etarras habían intentado matarle en Galicia en 1970. Uno de los presuntos implicados, Joseba Abaitua, lo niega. En absoluto, no. Y es que ETA nunca se propuso atentar contra Franco. Primero porque no podía, y después, cuando tuvo la infraestructura necesaria, ya no le interesó, según reconoce el exdirigente etarra, Juan José Echave. Siempre había dicho que a un viejo carcamal, a uno al cadáver ambulante, no había que hacerle martes. Había que esperar que se muriera y luego ver si merecía la pena, pues, atacar a su sucesión. El sucesor de Franco tenía que ser el almirante Luis Carrero Blanco. 30 años al servicio del caudillo, el hombre que el régimen presentaba como el símbolo de la continuidad de la obra del generalísimo. ETA le hizo volar por los aires con una bomba el 20 de diciembre de 1973. Solo la vejez y la enfermedad pudieron con el general Francisco Franco. La suerte, lo que él llamaba su baraca, le acompañó hasta el final. Murió el 20 de noviembre de 1975 y solo con él acabó su dictadura.